Amén. Bien, seguimos ahí en Isaías 30 y recordemos que todo Isaías, los capítulos desde el 1 y hasta el 37, 38, el Señor le está diciendo a Israel: pongan su confianza solamente en mí. No tienen que ir a buscar en otro lado, no tienen que ir a luchar por ustedes mismos, por algo que solo yo les puedo dar. El Señor le dice a Israel: yo soy el Dios vivo y verdadero y te quiere bendecir. Estoy buscando tu bendición. Y el Señor solo les pide confianza por medio de su obediencia. No queremos ser como el pueblo judío que tuvo que recibir mucha disciplina por parte de Dios. Su ejemplo nos da ejemplo para no pasar por el mismo camino de dolor y sufrimiento. Y es muy interesante porque el Señor nos da enseñanzas explícitas, claras, y a veces simple y sencillamente no las queremos obedecer. Esto hace que pues el Señor tenga que acarrear disciplina hacia nosotros, como lo tuvo que hacer con el pueblo de Israel. Israel tuvo que aprender a través de todos esos procesos de disciplina que tenía que poner su confianza solamente en el Señor. Y al ver cómo ellos lo hicieron, al ver cómo es que ellos pusieron su esperanza solo en el Señor y fueron bendecidos, esto nos enseña cómo es que cuando nosotros colocamos nuestra esperanza en el lugar correcto, ponemos nuestra esperanza aprendiendo de Dios, obedeciendo de Dios, entonces recibimos muchas veces las bendiciones que nosotros estamos buscando. Todos queremos estabilidad espiritual, todos queremos estabilidad económica, todos estamos buscando una estabilidad familiar, tener un equilibrio ahí en nuestra familia. Todos buscamos estar en paz con todos, no nos gusta estarnos metiendo en problemas con la gente, y en especial buscamos estar en paz con Dios. Hemos estado viendo en este capítulo lo que es la falsa esperanza y cómo cuando nosotros nos alejamos de Dios estamos poniendo nuestra esperanza en cosas que no funcionan. Y también hemos visto cuáles son las características de poner la correcta esperanza. Y por ejemplo, entre ellas aprendimos que cuando nosotros tenemos nuestra esperanza solamente en Dios, el sufrimiento tiene sentido. El sufrimiento tiene sentido a pesar de que estemos en momentos de tribulación, en momentos de necesidad, requerimos la enseñanza aún más y más, y esto es lo que nos indica el estar pasando por sufrimiento, ¿va? Requieres aprender más, requieres obedecer más. Cuando nosotros en medio del sufrimiento vamos a buscar ese conocimiento de Dios, empezamos a comprender mejor a Dios y entendemos que pues entre más profundamente conocemos a Dios, más fácil se nos hace la obediencia. Cuando conocemos más profundamente a Dios, más nos enamoramos de Él y más queremos servirle, ¿verdad? Entonces, a través de colocar nosotros nuestra esperanza ahí en el Señor, empezamos a ver resultados, y aquí se nos va a hablar de 7 resultados de colocar la esperanza en el Señor. 4 resultados de una manera muy específica y 3 de una manera general. Y pensaba yo, 4 de estos resultados de poner la esperanza en Dios, aquí se nos van a mostrar cómo son esas bendiciones terrenales. Y luego nos va a hablar de 3 bendiciones que son más generales, pero son bendiciones celestiales o eternas. Es decir, lo que aquí Isaías le está tratando de decir al pueblo de Israel es que colocando su esperanza solamente en Dios, van a recibir las bendiciones que ellos están buscando. Nosotros entonces vamos a aprender estas bendiciones. Vamos a leer el capítulo 30 y vamos a leer desde el versículo 23 y hasta el 33. Dice ahí, si me siguen con su vista:
Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba, y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de agua en el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles cerrar. Vosotros tendréis cántico como de noche que se celebra la Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará con ellos. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Bien, vemos aquí varias cosas que el Señor va a estar haciendo, y les decía, primero vamos a ver 4 bendiciones específicas que yo diría que son bendiciones terrenales, bendiciones que se reciben en la tierra. Pero noten dónde empieza el contexto. Aquí un versículo antes, el 22, recuerden, una vez que se coloca la esperanza en el Señor, somos capaces de desenmascarar a los ídolos, de desenmascarar a todo aquello que nos obstruye nuestra comunión con el Señor. Dice en el versículo 22, una vez que se tiene la esperanza puesta verdaderamente en el Señor, dice: entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. El quitar todos estos ídolos que nos impiden tener una comunión verdadera con Dios, el quitar toda cosa que nos distrae de darle el tiempo, de darle nuestra vida al Señor, es quitado cuando tenemos la correcta esperanza en Él, y entonces desnudamos a los ídolos. Esto me distrae de la comunión con Dios, esto me distrae de la comunión con Dios. Y entonces así inicia el versículo 23. Entonces, ¿verdad? A consecuencia de esto, a consecuencia de que todas las imágenes de barro, de madera sean quitadas, a consecuencia que desnudes la idolatría, a consecuencia de que seas capaz de ver que la prioridad la tiene solamente Dios en tu vida, a consecuencia de que logres ver que Dios es el único que merece la honra, la gloria y el honor, entonces vean lo que va a pasar, empiezan las bendiciones, ¿verdad? Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera. Cuando siembres la tierra, perdón, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. El Señor dice aquí que cuando esté dando su bendición, cuando ya no haya ídolos, el Señor le va a dar una bendición muy especial a Israel. Y esa bendición especial a Israel es que le va a dar lluvia a su sementera, y cuando siembre la tierra va a ser abundante para ellos. El Señor trataba con ellos por medio del producto de la tierra. Vamos a Levítico, vean Levítico 26. En Levítico 26 se nos muestra cómo es que el Señor trataba con ellos
a partir del fruto de la tierra. Dice en Levítico 26, 19. Levítico 26, 19. Dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Muy interesante, porque el Señor, cuando quería tratar con ellos, les cortaba el fruto de la tierra. Dice que hace que el cielo sea como hierro y su tierra como bronce. Vamos a Amós, en el versículo 4. Vean lo que dice en el versículo 7, Amós 4, 7. Dice en Amós 4, 7: también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y muchas viñas, y vuestras higuerales, y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. En Levítico nos dice que el Señor quebranta la soberbia y el orgullo del pueblo por medio de restringirle el producto de la tierra. Y aquí dice el Señor que los ha metido en estos problemas. Dice: yo soy el que hago llover en una ciudad y en otra no. Yo soy el que hace que haya bendición en un lugar y en otro no. Yo soy el que hace que haya buenos resultados del trabajo en un lugar y en otro no. Todo depende del Señor. Y esta es la primer bendición que nosotros tenemos cuando ponemos nuestra esperanza correcta en Él. Entendemos que toda bendición proviene de Él. El Señor es el que da la lluvia, el Señor es el que hace que los campos produzcan adecuadamente, pero hace que escaseen, como les decía ahí en Levítico, por la soberbia del orgullo del pueblo. Y aquí noten cómo dice al final del versículo 8, en Amós 4:8, dice: a pesar de que el Señor les ha hecho todo esto, dice: no os volviste a mí, dice Jehová. Y en el 9 dice: pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. En Levítico dice que el Señor les quite el orgullo. Y aquí dice que se los hace para que volteen a verlo a Él, para que sean capaces de reconocer que todo proviene de la mano de Dios. Y Dios va a bendecir a quien Él quiere y no va a bendecir a quien Él no quiere. Noten, Dios no nos manda problemas de manera caprichosa. Siempre tiene un propósito específico al permitir que sus hijos sufran, como en el caso del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se esforzaba, porque recuerden que en ese tiempo los hogares tenían que ser lo más autosuficientes que fuese posible. No había tiendas, no había supermercados, sí había algo de intercambio comercial, pero los hogares tenían que proveerse de sus campos su alimento, de sus animales su alimento, y comerciaban algo, pero era cuanto más pudiera un hogar ser autosuficiente, sería mejor. Y Dios les decía: cuando yo te meto en problemas es porque estás siendo muy orgulloso, creyendo que tú te provees de las cosas. Cuando yo te meto en problemas es para que voltees a verme a mí. Dios siempre quiere que lo tengamos como prioridad en nuestra vida. Dios tiene que ser la prioridad en nuestra vida. Y noten, si tus problemas, si tu tribulación te aleja de Dios, tú no tienes la esperanza en el lugar correcto. Tus problemas, tus tribulaciones tienen que acercarte cada día más a Dios y reconocer que Dios te tiene que hacer pasar por esos problemas porque te quiere bendecir. Y noten el alcance o la calidad de la bendición. Vamos de nuevo ahí a Isaías 30, versículo 23. Dice en Isaías 30, 23: entonces dará el Señor lluvia a tu sementera
cuando siembres la tierra y dará pan del fruto de la tierra. Dice, y será abundante y pingüe. ¿Qué es esto de pingüe? En el hebreo quiere decir gordo, robusto, ¿verdad? Corpulento. Rico, podría ser también suculento. O sea, no solamente va a haber producto de la tierra, sino que este producto de la tierra va a ser gordo, va a ser abundante, corpulento. Podemos decir que la calidad del producto de la tierra también está controlado por Dios. Dios hace que se tenga esa bendición. Y noten, son promesas, no son leyes. No estamos hablando de prosperidad, no estamos hablando de que cuando tú obedeces a Dios, entonces va a haber abundancia ahí en tu trabajo. De lo que nos está hablando es que le ha hecho ver, le hace ver a Israel que todo proviene de la mano de Dios. Y si tengo, es porque Dios me lo dio, y si no tengo, es porque Dios no me lo quiere dar. Pero en ambos casos tengo que vivir en contentamiento. El Señor dice que bendice de manera abundante y también castiga y hace que todo el producto de la tierra sea limitado y poco resistente. Dios no tiene la obligación de darnos ninguna bendición. Dios podría no darnos nada y nos podría decir, te di la vida, respiras, te doy fuerzas, tienes salud, y Dios diría, ¿y qué más quieres? No seas pedinche. Pero Dios en su inmenso amor y misericordia nos bendice abundantemente, pero nos hace ver que toda esa bendición proviene de Él, que todo lo que Él quiere que tengamos, lo tenemos, y lo que Él no quiere que tengamos, no lo tenemos. ¿De qué nos habla esto? De contentamiento. Saber que lo que Dios me da es lo que yo debo tener. Dios quiere que comprendamos que dependemos de Él en todo momento. Y noten, esta bendición, cuando nosotros estamos poniendo la esperanza en el lugar correcto, vean su alcance. Dice ahí, regresemos al versículo 23, dice, entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas praderas, pastizales. Dice que cuando el pueblo de Israel colocaba su esperanza solo en Dios, hasta su ganado recibía bendiciones. Hasta su ganado se alimentaba adecuadamente y lo hacía en espaciosas dehesas. Entonces noten, la primer bendición que nos da Dios terrenalmente cuando colocamos nuestra esperanza solo en Él, es que logramos percibir que todo proviene de Él. Que todo es producto de su amor hacia nosotros. Dios bendice al hombre, y en este caso se nos muestra que hasta a lo que pertenece al hombre, es decir, la bendición alcanza hasta los animales. Aquí la bendición de Dios sería suficiente para ellos y hasta para sus ganados. La bendición de Dios sería algo que buscaría cualquier judío, cualquier israelita. ¿Por qué? Porque, como les decía en un principio, querrían que sus hogares fueran autosuficientes, que sus campos produjeran lo que ellos sembraban, que su ganado engordara para que les produjera todo lo que ellos esperaban. Entonces, debemos ver que cuando el pueblo de Israel colocaba su esperanza solo en Dios, el Señor le bendecía con abundancia en sus ganados, con abundancia en sus campos, es decir, les daba abundancia de contentamiento, ¿verdad? De saber que era algo que Dios daba. Hoy no estamos hablando de prosperidad, como ya dije, sino de contentamiento. Si tengo, es porque Dios ha querido que yo tenga. Y si no tengo, es porque Dios no quiere que yo tenga. Y yo debo de estar contento con eso. Se los he dicho ya en otras ocasiones. Desde que yo tengo uso de razón, el dólar nunca ha bajado, siempre ha subido.
México siempre ha estado en crisis, nunca he oído, y la única vez que nos quisieron decir que iba muy boyante, le tuvieron que quitar 3 ceros a la moneda, ¿verdad? Porque fue la crisis más espantosa que vivimos. Entonces nos acostumbramos, Señor, esta bendición que tú nos das es lo que tú nos quieres dar. ¿Por qué no somos como Finlandia o como Irlanda o como cualquier otro país de primer mundo? Porque Dios dice, así los quiero tener, porque así voltean a ver a mí. Entonces debemos reconocer que todo proviene de Él. También cuando nosotros estamos colocando la esperanza en Él, reconocemos que la verdadera abundancia proviene de Dios, no es material. La verdadera abundancia proviene solamente de Dios. Vean el versículo 24. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Hasta el ganado recibe bendiciones, ganado que le ayuda a arar, ganado que le ayuda a trillar la semilla, ganado que le servía al hombre en aquel tiempo. El alimento, ¿verdad?, será seleccionado previamente. Dice ahí que sus bueyes y sus asnos que labran la tierra comerán grano limpio. Muy interesante la palabra limpio. Aquí dice que es aventado y se pasa por una criba para seleccionarlo, pero esta palabra que dice limpio, ¿verdad? Grano limpio, podría ser traducida también sazonado con sal. Es decir, al ganado le van a decir, no, espérate vaquita, todavía le falta otro poquito de sal, ya está listo para que coma rico la vaca, ¿verdad? Hablando de cómo es esa verdadera abundancia que el Señor da. Y noten esto, toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Abunda la gloria de Dios por todas partes, pero el hombre la ha opacado, empañando con el pecado toda esta gloria de Dios. Y entonces el hombre no puede ver esa bendición del Señor, no puede ver que lo que le ha dado es una bendición total. Noten, la bendición que Dios les quiere dar es una bendición para ellos, en el caso del pueblo de Israel, y para los animales que les sirven a ellos. Es decir, son bendecidos ellos y sus animales. Y cuando Dios bendice, cuando somos capaces de admirar esa gloria de Dios, cuando somos capaces de admirar que todo proviene de su mano, entonces empezamos a ver esa gloria y decir, Señor, gracias por todo lo que tú me das. Ven, que Dios los bendijo con lo que tienen, que Dios los bendijo con sus cosechas, con sus ganados, y cuando Dios bendice porque se está poniendo la esperanza solo en Él, entonces somos capaces de darnos cuenta de todo aquello que Dios ha creado solamente para nosotros. ¿Cuántas bendiciones tenemos cada uno de nosotros en el día con día? Cuando no eres capaz de ver a Dios, ni su gloria esparcida por toda la tierra, te rebelas pensando que no te ha tocado la bendición que tú quieres. Y a lo mejor podría empezar con tu esposo o tu esposa, ¿verdad? Es que mira lo que me tocó. Podría ser incluso con tu familia, mira qué padres me tocaron, ¿verdad? O con tu escuela, mira qué maestros me tocaron, que Dios no sabe, ¿verdad? Porque no ves la gloria de Dios. Pero cuando tú eres capaz de ver la gloria de Dios, porque sabes que todo proviene de su mano, hasta tus ganados los ves con cariño y con cuidado. Ganado, te falta salecita, te voy a cuidar. Todo lo que tengo lo voy a cuidar, porque sé que proviene de la mano de Dios. No me aferro a lo material, pero me empiezo a dar cuenta que lo que tengo es lo que Dios me dio. Cuando no lo ves de esta manera, piensas que algo te falta, cuando en realidad Dios te está dando en abundancia. Y noten, ¿nos merecemos algo de parte de Dios? Nada. Nada nos merecemos de parte de Dios. A veces piensas que estás sufriendo una gran injusticia, cuando en realidad Dios te tiene tan consentido que pareces niño malcriado, ¿verdad?
porque Dios te da más allá de lo que necesitas. Y entonces cuando no logras ver esa gloria de Dios con la que tiene cubierta toda la tierra, piensas que mereces algo, cuando en realidad el único que merece algo es Dios y tú no se lo das, no le quieres dar tu obediencia. Dios merece tu obediencia y nosotros, ¿verdad? Fácilmente nos acostumbramos a desobedecer, pero cuando somos obedientes, somos más sensibles a notar la bendición continua que nos da Dios. Insistía hace un momento en la clase anterior de Tesalonicenses el pastor Héctor Romo, vengan a aprender, vengan a conocer. Miren, entre más conocemos a Dios, más logramos ver su bendición. Entre más profundo llegamos en el conocimiento de Dios, empezamos a darnos cuenta cómo cada detalle de nuestra vida es una bendición de Dios. ¿Cuántos de ustedes no necesitan ahorita una cirugía? La gran mayoría, sabemos quiénes sí la están necesitando. Es una bendición de Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden respirar? ¿Cuántos de ustedes pueden ver? ¿Cuántos de ustedes no tienen ningún mal físico? ¿Cuántos de ustedes no tienen ningún impedimento físico? Tenemos hermanos que tienen impedimentos físicos y que no pueden estar hoy aquí. Y no somos capaces de ver la bendición que Dios nos da de poder venir a aprender lo que su palabra tiene que decirnos. Y noten, cuando nosotros tenemos la esperanza puesta en Dios, se puede estar desmoronando la tierra. Y a pesar de ello dices, qué bueno, Dios a mí me va a proteger, solo estoy esperando cómo lo va a hacer. Pero no importa que la tierra se desmorone, Dios va a hacer algo para sacarme de este problema. Y noten, Dios nos bendice con cada detalle de la vida. Con mucha facilidad perdemos las bendiciones de Dios y nos empezamos a concentrar en algo que queremos tener y que no lo tenemos, en algo que quisiéramos que estuviera y no está, en algo que desearíamos ser y no somos, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta de lo que Dios ya nos está dando. Y noten, entonces, cuando nosotros somos capaces de ver la bendición de que todo proviene de Él, de que la verdadera abundancia solo puede provenir de Dios, ¿verdad? Y es entonces cuando llegamos a la tercera bendición, cuando nosotros somos capaces de reconocer los detalles de su gloria, ¿verdad? Reconocemos todo lo que Él nos da. Y vean, sigue esta bendición, reconocer esos detalles de su gloria. Versículo 25. Y sobre todo monte alto, y sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Noten, dos imágenes en este texto. La abundancia del agua, proveniendo de los montes altos, la abundancia del agua, ¿verdad? Y también unas torres que caen al final. El agua era una bendición para el pueblo de Israel. Qué bendición hubiera sido que el pueblo de Israel pues nada más abriera su llave y saliera agua. Si ustedes ven imágenes de lo que eran los pozos de donde iban a sacar agua, eran hoyos muy profundos y tenían escaleras alrededor por donde tenían que bajar hasta donde estaba el arroyo, tomar su cubeta y luego subirla, ¿verdad? Hoy solamente abrimos nuestra llave y ya está. Si tú vives posiblemente en una colonia donde escasea mucho el agua, sabes precisamente la bendición que es tener agua y cómo la escasez del agua te hace sufrir de manera terrible. Recuerdo en alguna ocasión que estábamos en Ciudad Neza y mi esposa muy hacendosa fue a lavar los trastes, ¿verdad? Ahí después de un estudio habíamos tenido una convivencia y pues ella dijo, pues abro la llave, ¿verdad? Como la acostumbra abrir aquí en Satélite, ¿verdad? A todo el chorro de agua, y llegó una hermana de inmediato, hermana, no haga eso, ¿verdad? El chorrito tiene que ser pero así apenas de un hilito, ¿verdad? Porque aquí no hay agua. Cuando nosotros sabemos que el agua es una bendición, entonces la valoramos. Para el pueblo de Israel era una bendición. Y miren, vamos al Salmo 1 para que noten cómo es que el Señor
los quería bendecir con agua en abundancia, ¿verdad? Salmo 1, todos nos lo sabemos muy bien, pero vamos a leerlo. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El agua era una bendición de parte del Señor para el pueblo de Israel. Cuando Él quería que el pueblo sufriera, el agua era retirada. Cuando quería que vieran su bendición, el agua se las daba. ¿Se acuerdan que eso pasó desde Éxodo? ¿Se acuerdan el reclamo a Moisés? No hay agua. Y el Señor dice, Moisés, dales agua. ¿Sí? Para que vean la bendición que yo les puedo dar. Y aquí nos dice el versículo 25 en Isaías 30, y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado dará ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza. Noten, cuando el agua proviene de las montañas, y que generalmente es así, el riego se logra en todas las faldas de la montaña. En Israel hay un efecto que solamente se puede ver así vía satélite, ¿verdad? Pero vienen todas las nubes del mar Mediterráneo hacia Israel, y hay una cordillera antes del desierto que detiene a las nubes. Y si ustedes lo ven en una toma satelital ahí en internet, de la montaña para acá todo es verde, y de la montaña para acá todo es desértico, porque el agua no alcanza a cruzar, porque las nubes se precipitan cuando las montañas detienen ahí las nubes y ya no llegan al otro lado. Ellos sabían con claridad cuáles eran esas bendiciones del Señor. Entonces, ver esos detalles de la gloria de Dios es una gran bendición. Isaías les dice cómo va a ser esta bendición en el capítulo 44. Vayan al capítulo 44. Y vean cómo les dice en el 44, verso 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El agua era un símbolo de bendición, pero aquí nos dice que esa bendición también es ese espíritu de Dios derramado sobre su generación, sobre la generación de Israel. Y ese espíritu es el que ahí y hoy nos hace comprender todas esas bendiciones por parte del Señor. Dice el Señor que va a dar esa agua abundante en el día de la gran matanza. ¿Qué es esto de la gran matanza? Dos posibilidades. Una, que se deshaga de todo el pueblo de Asiria, y otra, que fuera el día que se hacen holocaustos. Si ustedes ven cómo era el altar de los sacrificios, era una especie de pirámide de 4 metros de ancho por 4 metros de largo, más o menos como una habitación, y ahí se sacrificaban los animales, pero tenía 3 niveles en donde la sangre derramada de los animales corría al primer nivel de la pirámide, y ahí la contenían la sangre. Cuando había muchos sacrificios, se derramaba de ese primer nivel y se iba a un segundo. Y si había muchos sacrificios, se derramaba hasta el tercer nivel. Y para todo esto requerían mucha agua, porque obviamente la sangre podía representar infecciones. También pudiera ser que la gran matanza sea la matanza que el Señor va a hacer del pueblo asirio, que va a llegar a atacarlo. Entonces dice, en ese momento el agua va a ser abundante para que se logren hacer los sacrificios, o bien para que te libres pues de todos los muertos de los asirios. Y dice finalmente nuestro versículo 25, cuando caerán las torres. Las torres, noten cómo el Señor a las torres, o a lo elevado, a lo alto, le llama el orgullo. Vamos al capítulo 2 de Isaías. Capítulo 2 de Isaías. Dice en el capítulo 2, versículo 12, capítulo 2, versículo 12.
porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, y sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte. Noten, esta altura también simboliza el orgullo y la soberbia, y dense cuenta, el orgullo, la soberbia es el origen de todo pecado. Si alguien se ofende por algo que le dices, ofendiste su orgullo, y en su orgullo va a tener que responderte algo, ¿verdad? El orgullo nos hace pecar en el sentido que decimos, ¿y por qué él está bien y yo no? ¿Y por qué él tiene y yo no tengo? ¿Y por qué él hace y yo no hago? Incluso me ha tocado ver gente que se enoja porque alguien está más saludable que él. ¿Por qué él tiene más salud que yo? Bueno, pues, o sea, Dios decidió que así fuera. El orgullo nos hace llegar al pecado. La bendición que Dios le da a Israel aquí en el capítulo 30 es que ellos puedan ver los detalles de su gloria, y en este caso les dice: yo voy a derribar el orgullo, voy a derribar la soberbia. Puede ser el propio, el de Israel, o el orgullo de los asirios cuando los van a ir a atacar. En ambos casos, el orgullo, ya sea en Israel o en los asirios, los ha llevado a rebelarse en contra del Señor. Si ustedes leen cómo Asiria es enviada por el Señor allí en Isaías 10, versículos 5 al 12, ven que Asiria no reconoce que Dios le envía, y Asiria se eleva, se enorgullece de que va a derrotar al pueblo del Señor. El pueblo de Israel era orgulloso cuando creía que él podía proveerse de seguridad, cuando la seguridad solamente se la podía dar Dios. También tenemos mucho orgullo y mucha soberbia cuando creemos que nosotros controlamos todo. Quieren ver a alguien en problemas, quiere que todo suceda como él quiere. Y cuando algo no sucede como él quiere, están en problemas. Porque su orgullo, ¿cómo? Si yo lo planeé, yo lo preparé, yo lo hice y no resulta. Y noten, hay una línea muy delgada. Debemos de buscar la excelencia, debemos de buscar que las cosas suceden como planeamos. Pero Santiago nos enseña claramente que no debemos de creer que nosotros estamos al control de todo. Vamos a Santiago. Y vean cómo dice Santiago 4. Vamos a leer desde el versículo 12 y hasta el 15. Dice ahí Santiago 4:12: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero ¿tú quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Fíjense, Santiago en efecto dice: si el Señor quiere, pero noten lo primero que dice: si el Señor quiere, viviremos. Miren, tenemos que organizar, tenemos que preparar, tenemos que planear. Eso no es pecado. Pero después de que planeamos, organizamos, decimos: si Dios quiere, mañana viviré. No dices: si Dios quiere, va a salir como yo lo planeé. Si Dios quiere, viviré mañana. ¿Sí? Así como nuestra obra de construcción, yo digo: si Dios quiere, viviré, para ver que nos cambiamos, ¿verdad? El Señor, obvio, estamos planeando, estamos organizando, pero ¿de quién dependemos? Exclusivamente de Dios. No seas orgulloso creyendo que tú controlas todo lo que sucede en tu vida. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabes si mañana vivirás. Ni siquiera sabes si mañana vas a amanecer. Entonces tenemos que estas bendiciones que el Señor nos da son terrenales, en el sentido de que nos deja ver
estas cosas en la tierra, ¿verdad? Y noten, también el Señor nos da otra bendición, el poder reconocer que solamente Dios puede dar vida eterna. Regresemos a Isaías 30, versículo 26. Dice ahí, en el versículo 26, y la luz de la luna será como luna del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y curare la llaga que él causó. Muy interesante, el Señor, cuando tú colocas tu esperanza en Él, cuando la tienes en el lugar correcto, te permite reconocer que Él es el único que te va a dar vida eterna, pero enfocarte también tú en esa vida eterna y no en esa vida terrenal. Pero es una bendición que te da aquí el Señor. El pueblo vivía en tinieblas, enfermo, en pecado. Vamos a Isaías 1, Isaías 1. Vean la condición del pueblo. Isaías 1, versículo 6. Dice Isaías 1:6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros, asolada como asolamiento de extraños. Ellos vivían en enfermedad, vivían en tinieblas, todo a causa de su pecado de rebeldía al Señor. Y el Señor ya acá en el capítulo 30 les está diciendo, una vez que ustedes tengan la esperanza puesta solo en mí, van a recibir todas estas bendiciones, bendiciones sobre la tierra. Y sobre la tierra se van a dar cuenta de que la eternidad es posible. ¿Cómo habla aquí de la eternidad? Vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Recuerden, nos está hablando de la luz del sol, nos dice ahí en Isaías 26, la luz de la luna será como la luz del sol y la luz del sol 7 veces mayor. ¿A qué hace referencia esto? Apocalipsis 21, 23, ahí está la presencia del Señor. Vamos a leer desde el 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo en ella, y el Cordero. La ciudad, versículo 23, Apocalipsis 21, 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Vemos aquí que la profecía corre de manera cercana al tiempo en el que va a ser vencido Asiria, pero también corre de manera lejana al tiempo en el que vamos a vivir en la presencia del Señor, cuando Él reine sobre la tierra. Y dice ahí en Apocalipsis 21, 23 que la luz es el Señor mismo. La bendición entonces de la que nos habla el versículo 26 de Isaías es de ese momento en el que somos capaces de ver la vida eterna desde aquí, desde la tierra. ¿Cómo la logramos ver? ¿Cómo logramos ver esa sanidad eterna, esa salvación eterna? Cuando somos obedientes al Señor. Cuando estamos apostándole a ser obedientes, a actuar como la Biblia me dice, a no querer buscar yo mi propia salvación, sino decir, la Biblia dice que debo de actuar de esta manera voy a actuar. La Biblia me está mandando que yo sea amoroso, que yo sea misericordioso, que yo sea perdonador. Voy a ser amoroso, misericordioso y perdonador. La bendición de Dios es lo que buscamos todos los hombres. Aún los incrédulos quieren vivir este tipo de bendición, en donde el Señor esté reinando y vean absolutamente toda su gloria aquí. La bendición de Dios es poder vivir por los siglos de los siglos. No el hombre lucha por encontrar la fuente de la vida eterna, y nos dice la historia que siempre la han querido encontrar, y la verdadera fuente de la vida eterna está aquí, en ser obedientes al Señor. Pero Isaías le está diciendo al pueblo de Israel, disfruta de esa bendición aquí en la tierra. ¿Cómo? Sé obediente a la palabra de Dios para que compruebes que la eternidad es una realidad. Y eso es lo que nos da esa seguridad. Y noten, solamente en Dios está la bendición
eterna. Las bendiciones entonces que vemos terrenales aquí en nuestra vida es reconocer que todo proviene de Él, reconocer que Dios da la verdadera abundancia, reconocer todos los detalles de su gloria, ¿verdad? De toda bendición, y reconocer que solo Dios puede dar vida eterna. Pero también hay unas bendiciones más generales o celestiales. Estas son ilustradas de la manera en la que Israel siempre buscó su seguridad. Vamos a ver en el versículo 27. Dice en el versículo 27: he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume, su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Lo primero que dice aquí es que el Señor va a destruir a todos sus enemigos. Y noten, esta es otra bendición, pero esta es una bendición eterna. El Señor te va a librar de todo tipo de enemigos. Y nos dice aquí que a los enemigos los destruye, pero vean cómo dice: he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos. Esa frase, he aquí, en el hebreo iná, en el griego es iná, aquí es iné, nos habla de que va a ocurrir algo maravilloso, y dice: he aquí el nombre de Jehová viene de lejos. Pero noten que es el nombre, no es Jehová mismo, su nombre viene de lejos. Los comentaristas nos dicen que esto de que viene de lejos hace una referencia a que viene del cielo. Yuri Gagarin, el primer astronauta que salió al espacio, dijo que no veía a Dios, porque él no comprendía que Dios habitaba en el tercer cielo. Y esta idea de muy lejos es que viene el nombre del Señor, viene desde allá para tomar acciones. Interesante que diga que es solamente el nombre de Jehová. Vean cómo lo expresa el salmista. Vamos al capítulo, al Salmo 54. Salmo 54. Salmo 54, verso 1. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. ¿Se dan cuenta? Aquí dice: sálvame por tu nombre. El nombre del Señor puede salvar, pero en el caso de Isaías 30, versículo 27, el nombre del Señor viene a destruir, ¿verdad? El nombre de Dios salva, el nombre de Dios destruye, y no se presentará Dios físicamente, lo hará solo con su nombre. Vean por qué lo va a hacer así con Isaías. Vamos al capítulo 10 de Isaías. Capítulo 10 de Isaías, y vean el versículo 7. El Señor está mandando a Isaías, a Asiria, a destruir a Israel. Dice en el versículo 5 y 6: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. El Señor está mandando a Asiria a destruir a su pueblo. Pero ve el versículo 7: aunque él se refiere a Siria, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. El Señor viene a destruir con su nombre el orgullo y la altivez de Asiria. Asiria obviamente no se podía dar cuenta que Dios lo mandaba, porque Asiria estaba más alejado de Dios que el mismo pueblo judío. Asiria no podía percatarse de que era la voluntad soberana de Dios quien lo mandaba, pero Asiria se está ensoberbeciendo. Cree que ella tiene el poder, cree que ella puede hacer las cosas, pero Dios dice aquí en Isaías 30 que viene el Señor, su nombre, dice: su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. El fuego es el juicio del Señor hacia el pueblo de Asiria.
Noten, Dios los va a destruir con el fuego, no quedará nada. El fuego es el medio de juicio que Dios usa. Vamos a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Dice en Deuteronomio 32, versículo 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Aquí se nos habla, ¿verdad?, de que Dios, el nombre de Dios viene en fuego, el nombre de Dios viene a juzgar, solo su nombre, no viene el Señor, y dice que sus labios vienen llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Noten, el Señor viene a causar destrucción total a los enemigos de Israel, y esta es una bendición, ¿verdad?, en donde no se van a tener enemigos. Ahora tú dices, bueno, sí lo entiendo ahí, pero yo ¿qué enemigos tengo? Bueno, tienes un enemigo que va caminando hacia ti y no se detiene y te va a alcanzar. Y esa es la muerte. Tienes un enemigo que camina y camina y mira, cada día que pase eres más viejo. Obvio, los jovencitos dicen, no, pues cuál cada día me siento mejor, ¿verdad? Pero pregúntenle a mi mamá que tiene 91 años y me dice, ay hijo, es que ahora me siento peor ya a los 91 años, y le digo, madre, pues quiere decir que vas muy bien, porque si a los 91 estuvieras mejor que a los 80, algo raro estaría pasando ahí. Es normal que cada año que pase vayas empeorando, ¿verdad?, hasta que el Señor te llame a tu presencia. Ese es su amoroso pastor con su madre, ¿verdad? Cuando me siento mal, hijo, vas bien, madre, 91 años, te vas sintiendo más mal, va normal todo, ¿verdad? No está pasando nada raro ni nada sorprendente, pero ese enemigo que nos va a atacar y nos va a consumir, Dios dice, vas a quedar librado de él. Es en la eternidad, es en esa salvación que Dios te va a dar. Y el Señor dice, voy a hacer que desde aquí lo puedas lograr. Dice en el versículo 28, su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción. Y la parte final, aquí no sigue hablando de ese juicio a los enemigos, pero la parte final, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Noten esto, va a haber enemigos, ¿verdad? Le dice Israel, no te preocupes, Israel, yo voy a tener el freno en la boca de las naciones, es decir, yo las voy a controlar. Vean esto en el capítulo 37. Fíjense lo que va a pasar con los enemigos del Señor. Ahí en el capítulo 37, al final, ya lo hemos visto, está la destrucción de Asiria, y dice en el 37:35, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, era aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón su hijo. Noten la confusión que hay ahí. 185,000 muertos en una sola noche, y cuando se despertaron, si no hubo batalla, no recibimos a ningún ejército y hay 185,000 muertos. Algunos dicen que pudo haber sido una peste, algo, pero dice que el Señor fue y los mató. Y la confusión fue tan grande que aún los hijos del rey Sennacherib van y lo matan. En lugar de que fueran sus aliados y sus protectores, van y lo matan. ¿Qué vemos aquí? Que el Señor dice, Él va a tener en su mano la rienda de las naciones y van a hacer lo que Él quiera. Esto, como ya les dije, pues algo que está en el futuro, ¿verdad? En el futuro inmediato de Israel cuando se venza a Siria, pero en el futuro
también escatológico, cuando el Señor haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Ellos creyeron que sería Egipto quien los defendería, pero el Señor dice: no, tu única defensa, tu único auxilio soy yo. Y entonces el Señor ahora los pasa por esta destrucción. Y es muy interesante porque el Señor destruye a sus enemigos, destruye a los enemigos de sus hijos, destruye a los enemigos de Israel, pero a sus hijos les da otro beneficio, y este es un beneficio que vamos a experimentar allá en el cielo. Noten lo que dice el versículo 29. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad, piedra y granizo. ¿De qué nos habla el versículo 27? Vamos a tener cántico de noche como la noche que se celebra la Pascua. ¿Qué debía venir a la mente de Israel? ¿Cómo fue la noche que celebraron la Pascua? En esa noche que celebraron la Pascua, ¿se acuerdan? La sangre de los corderos fue untada en los postes y en el dintel de las puertas. Y pasó el ángel del Señor haciendo destrucción y matando a todos los primogénitos de los que no habían puesto esa señal en sus puertas. Todos los primogénitos de Egipto, todos los primogénitos de Israel. Pero ellos estaban celebrando la Pascua. Y dice: va a ser así, ustedes van a estar en cántico, en celebración, alegría de corazón, como dice ahí, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y mientras tanto está la destrucción a todos los enemigos. Pudiera ser una referencia al tiempo de tribulación, en cuando todos en la tierra están recibiendo el juicio del Señor, y nosotros en el cielo disfrutando de las bendiciones del Señor. Hay alegría de corazón, alabanza al Señor. Y noten, este es un beneficio: poder adorar a Dios de hecho y en verdad. Entender perfectamente por qué lo adoramos. Hoy venimos, cantamos alabanzas, hoy venimos y rendimos a Él nuestra adoración, pero a veces no estamos tan conscientes de todo lo que hace Dios en nuestra vida. Le adoramos por algunas cosas que Él ha hecho, pero otras se nos van de la mano porque las damos ya por certeras, y cuando estemos ahí en su presencia y logremos ver todo esto, va a ser una bendición total. Noten, la alabanza solo puede surgir de un profundo conocimiento de quién es Dios. No se puede alabar de hecho y en verdad sin el conocimiento pleno de todo lo que es nuestro gran Dios. Por eso la insistencia, ¿verdad? Conozcan más a Dios, enamórense más de Dios. No crean que por haber tomado un curso ya tomé un curso una vez, o ya tomé 2 cursos, o ya tomé 3 cursos. Estás en cursos por el resto de tu vida, entiéndelo. No es si vienes solamente el domingo. Bueno, si tú tienes una adoración, un conocimiento superficial, te va a llevar a una adoración superficial. La alabanza surge del profundo conocimiento de quién es Dios. No se puede alabar de hecho y en verdad sin el conocimiento de Dios. Y nota, Dios libera, Dios salva, Dios ama, Dios guía, Dios juzga, Dios cumple, Dios es misericordioso, Dios te otorga tu gracia. ¡Qué maravilloso Dios tenemos! Debemos de caer de rodillas ante Él, porque es preciso en ese momento que lo vamos a ver en la eternidad. Pero hoy tú y yo logramos ver esa magnificencia de Dios a través de todo lo que aprendemos en su Biblia. Y nota, de un domingo para otro se nos olvidan muchas cosas. De un domingo para otro se nos olvida quién es nuestro Dios. Por eso requerimos estar constantemente aprendiendo más, aprendiendo más. Tú decides qué bendición quieres del Señor, una superficial, una así nomás por encimita. Mira, pues con que vengas los domingos la tienes. Y es mejor, ¿verdad? A que no vengas nunca. Pero quieres tener una bendición profunda del Señor, quieres ver lo que es en su totalidad del Señor, tienes que conocerlo más para que le adores de hecho y en verdad.
Y llega nuestra última parte de beneficios, ¿verdad? A partir del versículo 30 y hasta el 33. Noten, Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos, con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, y el soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende, ¿verdad? Noten, la última bendición que tenemos en la eternidad, poder contemplar su poder absoluto, su poder total, inmenso. A sus hijos los va a dejar contemplar su poder. Y lo podemos ver desde ahora, pero el Señor nos quiere llevar ahí. Dice en el versículo 30 que su voz potente se hará escuchar. Y en ese momento dice, hará ver el descenso de su brazo con furor. Los asirios van a ser destruidos, capítulo 37, lo acabamos de leer. Israel va a decir, no hicimos nada, no salimos a la batalla, no preparamos, no tensamos arco, no preparamos flechas, no cargamos armaduras. Y Dios mató a 180,000 de los asirios en una sola noche. Hasta los israelíes se quedaron, ¿qué pasó? ¿Y los enemigos? No habíamos dormido por años porque no nos dejaban dormir, y ahorita en una sola noche el Señor los derrotó en su totalidad. Dice ahí que va a dejar el Señor ver su voz. Entonces es en el momento de Asiria, pero también en el momento del juicio escatológico. Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo, porque Asiria hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Noten esto, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos, con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. La idea no es que nos estemos burlando de los enemigos del Señor, sino que haya cántico de alabanza, porque lo que el Señor prometió, lo cumplió. Y vamos a ser capaces de verlo, vamos a ser capaces de contemplar su poder absoluto. Y vean nuevamente la referencia escatológica, versículo 33, porque Tofet era un lugar donde habitaba el rey de Asiria, y ahí se realizaban sacrificios hasta de niños. Y dice, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. ¿De qué está hablando? El infierno eterno. Ahí es a donde van a ir a parar todos los enemigos del Señor, al infierno eterno. Dice ahí que es una pira, es una fogata inmensa de fuego con mucha leña, y ve el soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. La llama de azufre no se ve, la llama de azufre quema. Ustedes han visto, por ejemplo, las noticias esas terribles de que a alguna mujer le echaron azufre, ácido en la cara. La llama no se ve, simplemente consume. Y dice que para Tofet, ese lugar donde va a estar el rey de Asiria, solo se merece el infierno eterno. Es el momento en el que el Señor llevará su juicio, como vimos, los hijos lo van a matar, pero también es escatológico, también nos habla del final de los tiempos. El Señor va a acabar con todos los enemigos y los va a lanzar al fuego eterno. Un lugar donde nosotros no queremos ir, pero el Señor nos va a dejar ver ese poder para que digamos, el Señor cumplió con todo lo que prometió. El Señor hizo todo lo que Él dijo que iba a hacer, y por eso esa gran bendición va a ser poder contemplar su poder absoluto. Las bendiciones que Dios nos da aquí en lo terrenal es de poder ver que todo proviene de Él. La abundancia, la escasez, lo que Dios te haya dado proviene de Él. El contentamiento debe de surgir en ti.
En efecto, luchas por mejorar, te esfuerzas por hacer las cosas mejor, pero ¿qué debes de decir? Si Dios quiere. Si Dios quiere, viviré mañana. Mira, nos ha tocado ver, y yo estoy seguro que a ustedes también, gente que lucha, gente que se esfuerza por hacer grandes cantidades de dinero y el Señor les da el beneficio. Y luego la hija se casa con un patán, que es el que se gasta el dinero, ¿verdad? O el hijo, que era el que tenía todo el dinero, se muere y se queda la nuera para reventarse todo el dinero, ¿verdad? ¿Y de qué sirvió? Sí, entonces debemos de buscarlo, pero noten, todo proviene de la mano del Señor. Lo más impresionante es que Dios se lo está diciendo a este pueblo que ha sido infiel una y otra vez. ¿Y qué nos hace ver? Que aun cuando somos infieles, Dios permanece fiel. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quería Dios de este pueblo de Israel? Obediencia, una obediencia constante, una obediencia que les permitiera ver todos estos beneficios, desde la tierra y hasta la eternidad. Dios dice, yo lo voy a hacer. Pongan su confianza en mí, valoren lo que yo estoy haciendo y noten, es más fácil poner la fe en Dios, la esperanza en Dios y recibir las bendiciones que Él mismo promete, pero a veces nuestra necedad no nos deja recibir las bendiciones de Dios. Tú prefieres el camino largo y en lugar de tener esas bendiciones inmediatas a través de tu obediencia, quieres que Dios te dé tu disciplinada para que entiendas que debes pensar que solamente Él puede. Pidamos a Dios que nos quite toda esa necedad. Inclinemos nuestro rostro. Dios, quita de nosotros toda necedad. Permite que nuestra sabiduría provenga de tu palabra solamente. Cuando nosotros vamos a buscar en otros lados, erramos. No nos dejes ser rebeldes, danos esa luz, ilumínanos para entender que la obediencia es lo que más nos conviene. Señor, ayúdanos a comprender que tú eres el que da todo y que lo que nos has dado ya es una bendición, tengamos mucho, tengamos poco, estemos bien de salud, estemos mal de salud, eso es irrelevante, Señor. Todos queremos grandes bendiciones. Pero Señor, sabemos que para que nos las des a veces tendremos que pasar disciplina. Ayúdanos con tu Santo Espíritu que mora en nosotros y permite que optemos por el camino corto de la obediencia. Que digamos, si esto dice la palabra de Dios, esto es lo que voy a hacer. Y que confiemos en que tú nos darás la bendición que tienes preparada para nosotros, una bendición abundante, que inicia con el contentamiento, con la satisfacción, con el entendimiento claro de que todo lo que tenemos en la vida es una bendición que proviene de ti. Padre, ayúdanos a librarnos de nuestra necedad, pues te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.